Tremendo cachetadón guajolotero recibió la oposición desde Francia, que tiene temblando de miedo a las empresas transnacionales como Iberdrola. Y es que aunque suene sorprendente, esta nación europea acaba de nacionalizar el 100% de su industria eléctrica, una noticia que nos demuestra que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador era la correcta, a pesar de que el PRI, el PAN y el PRD nos quisieron vender lo contrario. Y es que hoy más que nunca se debe de buscar el beneficio de la población y que todos tengamos acceso a energías baratas, porque estas empresas como Iberdrola se quisieron pasar de rosca. Lo que nadie esperaba fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel, y es que rompió el silencio y felicitó a la nación europea. Y ojo aquí, en México también se están tomando medidas que tienen temblando de miedo a todas estas empresas mañosas que a través de argucias se vieron beneficiadas en los sexenios anteriores. Pero ¿qué es lo que está pasando en el caso de Iberdrola en México? ¿Y qué dijo el presidente Andrés Manuel sobre Francia? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, el día de hoy se dio a conocer una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados. Y es que Francia, esta nación europea tan importante, que fue la que inició toda una revolución de pensamiento que se ha expandido por todo el mundo, el día de hoy anunció la nacionalización total de la energía eléctrica. Una noticia que sorprendió a propios extraños y que obviamente es un cachetadón guajolotero para la oposición, para estos partidos mañosos del PRI, del PAN y del PRD que no quisieron apoyar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel, que fortalecía nuestra soberanía energética. Y aquí nos damos cuenta que estos mezquinos están al servicio de intereses facciosos. Francia anunció un cambio histórico en lo que había sido la tendencia durante las últimas décadas: la nacionalización total de la energía eléctrica, gestionada por la empresa eléctrica de Francia. La primera ministra gala, Elisabeth Borne, adelantó en un discurso ante la Asamblea Nacional que el gobierno controlará de forma inminente el 100% del capital de la compañía abastecedora de energía en el país, con el objetivo de fortalecer su independencia energética y alcanzar las emisiones cero. En un contexto cada vez más volátil en el que el precio de la electricidad se decide en el mercado mayorista y a expensas de las subastas de las grandes corporaciones del sector, la mayoría privadas, Francia decidió dar un vuelco en la tendencia europea, que en las últimas décadas ha liberalizado un sector estratégico como el energético, y que en Europa ha supuesto el fortalecimiento de las grandes multinacionales europeas. El gobierno francés augura que en unas circunstancias como las actuales, agravadas con la lucha con Ucrania, el resto de los mercados de la energía en Europa seguirán sus pasos con nacionalizaciones totales o parciales. El gobierno francés controla actualmente el 83.88% de la empresa EDF, con lo que es de los pocos países europeos que no han dejado a la iniciativa privada un sector esencial para la vida de la población, si bien ahora dará el paso para alcanzar una nacionalización total. Y aquí tenemos, familia, pues este anuncio que realizó la ministra de Energía allá en Francia, y que obviamente pues dejó con los ojos cuadrados a todas estas empresas transnacionales, porque esto se puede replicar no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Y aquí le damos la razón al presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía completamente la razón, aunque nos quieran ver la cara a estos opositores, porque en este tema de sectores tan importantes como el energético, no hay nada mejor que la nación, que el gobierno tenga el 100% de esta, porque al final las empresas privadas como Iberdrola, como Enel, lo que están buscando es lucrar. ¿Y quiénes son los perjudicados? Todas y todos nosotros. Veamos este anuncio que se dio a conocer desde Francia, que está cambiando el paradigma en el sector energético. El gobierno de Emmanuel Macron anunció su primer gran decisión de su segundo mandato:
Francia nacionalizará la electricidad, haciéndose cargo del 100% del capital de la empresa federal que actualmente gestiona el servicio. Nous devons avoir la pleine maîtrise de notre production d'électricité et de sa performance. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir. Nous devons prendre des décisions que sur ces bancs même, d'autres ont pu prendre avant nous dans une période de l'histoire où le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Ante la Asamblea Nacional Francesa, la primer ministra del país, Elisabeth Borne, presentó el plan de gobierno que desarrollará la administración del presidente Macron. Si bien el gobierno ya controlaba el 84% de la empresa, ahora pasará a una nacionalización completa, demostrando sus preocupaciones por la guerra en Ucrania y el impacto que este conflicto tiene sobre el mercado energético europeo. Cette évolution permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique. El gobierno galo afirmó que con ello espera sentar un precedente para que otras naciones europeas tiendan a nacionalizar sectores energéticos. Pues ahí está, familia, lo que está sucediendo en Francia, y obviamente pues este giro histórico ya llegó a nuestra nación, y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y aplaudió la decisión de Francia, que además le da la razón en esta lucha histórica por recuperar la soberanía nacional y fortalecer a las empresas nacionales, como es el caso de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel sobre el caso de Francia. Pues es que están cambiando las cosas en el mundo, y si no se revisan los modelos económicos, los procedimientos administrativos, las formas de gobernar, no se va a poder salir adelante frente a la crisis mundial, porque se está padeciendo mucho, sobre todo en Europa, por inflación y por escasez de alimentos y de energéticos. Todo esto por la guerra de Rusia y Ucrania, y hay que tomar decisiones. La verdad es que la pandemia y la misma guerra de Rusia y Ucrania lo que hicieron fue, con una secuela de mucho dolor, exacerbar la crisis que ya venía del modelo neoliberal. Ya no se podía mantener esa misma política. Y con la pandemia y con la guerra se precipitó todo. Era inevitable la crisis del modelo aplicado, impuesto durante décadas. Nosotros lo sabíamos. Además, siempre hemos sostenido que no se puede enfrentar una decadencia, un proceso de degradación progresivo, si no es con una transformación. ¿Qué es una transformación? Es tomar medidas atrevidas para enfrentar crisis y contar con el apoyo del pueblo para poder consumar o realizar, llevar a la práctica esos cambios. Pero se necesita tomar decisiones y actuar con arrojo. Si no hay arrojo, no hay porvenir.
sea, las circunstancias no están para gobiernos indecisos, blandengues. La indecisión en épocas de crisis es funesta. Entonces hay que tomar decisiones. Ayer hablábamos de eso. Todo lo que hicieron los franceses es correcto. Nosotros desde el principio dijimos, hay que prepararnos porque si continúa la pérdida de producción de petróleo, vamos a tener una crisis tremenda. Entonces, desde que llegamos a invertir en exploración, tuvimos suerte, encontramos campos con bastante petróleo y se invirtió para extraer petróleo, porque al mismo tiempo, como parte de la crisis que heredamos, está decayendo toda la producción del gran campo petrolero de Cantarell. Cada vez ese campo, ese yacimiento fue de los más grandes del mundo, llegó a aportar, se extraían un poco más de 2 millones de barriles diarios y ahora debe de estar como en 300,000 barriles diarios. O sea, ha perdido 90% casi. Entonces, ¿cómo se repone eso? Entonces actuamos a tiempo. Lo mismo las refinerías, que ya las habían dejado abandonadas y se estaban convirtiendo en chatarra. Desde que llegamos a invertir, llevamos como 40,000 millones de pesos invertidos en reparación de equipos y por eso aumentamos la capacidad productiva de las refinerías y tomamos la decisión de iniciar la construcción de la nueva refinería. Todavía no llegábamos al gobierno, era yo presidente electo y andábamos buscando los terrenos con el gobierno de Tabasco. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como vemos, pues le dio la razón al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y obviamente pues esto ya está empapando también a las redes sociales y a nuestra nación. Y es que, ojo aquí, Iberdrola, después de esta pugna que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde vimos a los opositores festejando de que habían frenado una iniciativa que fortalecía a la Comisión Federal de Electricidad, pues no ha tenido la cosa fácil, y es que pues el día de hoy de nueva cuenta frenan a Iberdrola en otra planta, pero ahora en Guanajuato. La Comisión Reguladora de Energía frenó el inicio de operación comercial de un parque eólico de la empresa española Iberdrola en Guanajuato, en el que se invirtió 150 millones de dólares. Aunque el juez Ramón Lozano admitió tramitar un amparo de Iberdrola contra la decisión de la CRE, notificada mediante un oficio el pasado 9 de junio, no suspendió la orden de frenar operaciones y fijó la audiencia hasta el 5 de septiembre, es decir, en 2 meses. A principios de este año, la CRE también se negó a renovar el permiso para su planta de generación que desde hace 20 años surtía electricidad a decenas de empresas privadas en Nuevo León. La CRE argumentó un incumplimiento en el permiso que fue otorgado en 2015 para el parque eólico, pero para construirlo en el municipio Villa de Reyes, en San Luis Potosí, desde donde surtiría a empresas como Gamesa, Sabritas, Pirelli y Maizoro. En marzo del 2019, sin embargo, Iberdrola pidió a la CRE cambiar el permiso para mover el proyecto al municipio de San Felipe, Guanajuato, argumentando que el terreno de San Luis Potosí estaba arrendado a un tercero. El pasado 29 de marzo la CRE negó esta solicitud, pues la ley de la industria eléctrica expresamente prohíbe autorizar cambios de ubicación de un municipio a otro en permisos ya existentes. La CRE aclaró que en todo caso Iberdrola tendría que solicitar un nuevo permiso para la planta en Guanajuato. Iberdrola
Iberdrola argumentó que seguirá siendo el mismo proyecto, que la planta seguiría teniendo la misma capacidad de generación y el mismo punto de interconexión al sistema eléctrico nacional. Actualmente Iberdrola enfrenta una multa de la CRE por más de 9.145 millones de pesos. Una madrina que le pegaron a Iberdrola, y obviamente pues también esto ya los tiene molestos porque están perdiendo millones de pesos. Pero hay que ser claros, Iberdrola se quiso pasar de rosca y por esta razón pues la empresa ha sumado 5 quejas, discúlpenme, en 5 países diferentes. Y es que ellos manipulan en el mercado, han dado sobornos, han utilizado sus influencias para obviamente seguir con sus negocios. Y aquí en México pues hemos visto lo que son capaces estos empresarios españoles mañosos que hasta le otorgaron a Felipe Calderón Hinojosa un espacio para poder tomar decisiones dentro de la empresa. Imagínense ustedes esta situación que se vive con Iberdrola. Por eso ya es momento de que estas empresas o cambien de pensamiento o simplemente se alejen, porque hoy lo que buscamos todas las naciones es el beneficio a la población, es buscar el bienestar social, y México ha sido la punta de lanza para lograr este cambio. No por nada en España el presidente Andrés Manuel es referente en su lucha contra Iberdrola, y ahora Francia se suma también a una idea de buscar la autosuficiencia en el sector energético para que no se permitan que extranjeros hagan de las suyas en las naciones. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.